¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea bienvenida y bienvenido a Sanamente, el espacio de Telesur dedicado a su salud. Soy Aisa García y hoy hablaremos de una señal que muchas de nosotras, mujeres, hemos experimentado alguna vez en la vida, pero que con frecuencia se minimiza o se deja pasar. Vamos a hablar del sangrado vaginal anormal. Y entre otras preguntas, quiero saber y vamos a averiguar si es normal sangrar entre periodos de menstruación. ¿Qué significa un sangrado después de la menopausia? ¿Cuándo debemos preocuparnos y acudir al médico de inmediato? Aunque en algunos casos puede deberse a cambios hormonales, el sangrado vaginal, tome nota, también puede ser la primerísima advertencia de enfermedades que requieren atención oportuna, para no decir atención urgente, desde alteraciones benignas hasta padecimientos más graves. Así que hoy vamos a hablar de esto y vamos a tratar de comprender qué nos está diciendo el cuerpo cuando aparece un sangrado que se considera anormal. Bueno, para ello tenemos a una experta en nuestro estudio, es la doctora Sara Calvillo Cabrera, quien es la jefa del área de ginecología del Hospital de la Mujer de la Ciudad de México y además es especialista en ginecología y obstetricia. Mucho gusto. Doctora, qué gusto tenerla aquí, sea muy bienvenida. Gracias. Y bueno, empecemos hablando de una pregunta que nos llegó a través de las redes sociales, a la cuenta de @sanamente_tls, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y quieren saber qué es el sangrado vaginal que se considera anormal. Bueno, para empezar debemos de primero partir de qué es normal. Un ciclo menstrual normal va de los 21 a 35 días, con una duración de aproximadamente de 1 a 7 días. Cuando el patrón o el sangrado se presenta fuera de ese rango, ya se considera normal, es decir, que no tiene un patrón cíclico o que el sangrado puede durar más días o de mayor cantidad. ¿Cómo saber que nuestra menstruación, nuestro periodo menstrual es normal? Porque usted ha mencionado que transcurre durante 7 días, pero hay muchas mujeres que solo lo tienen durante 2 días. Hay que identificarlo, hay que conocer pues prácticamente nuestra higiene menstrual, cómo es nuestro ciclo. O sea, hay mujeres que pueden reglar desde un día hasta 7 días y eso se considera todavía dentro de un patrón normal. Si sale fuera de ese rango, pues ya se considera anormal. ¿Qué es un sangrado que debería llamar nuestra atención y por tanto decir hay que ir a ver a la doctora? Cuando el sangrado uterino se presenta en más días, se acortan los ciclos, es decir, la paciente menstrua cada 15 días, cada 10 días, el sangrado dura más de 7 días o es muy abundante con coágulos, etcétera. Entonces sí es muy importante acudir de atención oportuna. ¿Qué tan frecuente puede pasar esto? ¿O eso solo ocurre en casos excepcionales? Se presenta muy alta la incidencia, es aproximadamente más del 40% de las mujeres después de los 40 años. ¿Y a qué se debe? ¿Qué hacemos mal nosotras? Más allá de que somos las que tenemos a los bebés. No es que hagamos algo mal, es un padecimiento muy común en las mujeres. ¿Por qué es común? Pues realmente por ser mujeres, por nuestro útero, realmente hay que primero dividir la causa del sangrado uterino. Puede ser desde disfuncional, que se considera como hormonal, y el otro es anatómico. En el anatómico la causa más frecuente son los miomas, o sea, tumores del útero, que se consideran benignos, pero son los responsables de generar sangrados abundantes, principalmente las mujeres después de los 40 años. Entonces por eso se considera normal. Si usted
tiene entre periodos menstruales un sangrado que no va con el periodo menstrual, entonces usted pudiera tener un mioma. Así es, pero primero tenemos que evaluar. Hay que hacer estudios de laboratorio, hay que hacer estudios de gabinete como un ultrasonido para poder descartar otras causas. ¿Cuáles pueden ser otras causas? Trastornos hormonales. Hoy en día el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas muy frecuentes hormonalmente hablando en mujeres jóvenes. Y la leiomiomatosis, o sea, los miomas, los tumores en mujeres después de los 40 años. Vamos a detenernos tantito en el tema de los miomas, porque hay muchas dudas. Usted misma nos decía antes de empezar que tenemos miedo y por eso no vamos al médico a veces. Y eso que mira que las mujeres son súper valientes, somos muy valientes. Pero, ¿qué pasa cuando el sangrado se debe a que tenemos miomas? Estos se quitan, se operan, los ovarios se quitan parcialmente. A ver, ¿qué pasa en el cuerpo de la mujer cuando hay un mioma? ¿Y qué podemos hacer? Los miomas son tumores benignos, pero de estos los vamos a clasificar en diferentes tipos. Hay miomas que los vamos a clasificar por su tamaño y la otra es por su localización. Hay miomas que pueden ser de pequeños elementos y donde se encuentran en una localización donde no tengamos que llevar más que vigilancia. Es decir, vigilar que no crezcan, que no afecten, que no nos den sangrado. Entonces pueden quedarse ahí. ¿Vigilar cada qué tiempo? 6 meses, 1 año, con ultrasonido. Cuando son miomas que sí nos afectan y nos están generando sangrado, podemos valorar si solo se retira el mioma o en algunas mujeres cuando son miomas más grandes que ya nos deforman el tamaño del útero, tenemos que realizar una histerectomía. Es decir, quitar el útero, pero se pueden conservar los ovarios. Entonces, esto es como medida para realmente cuando el mioma ya es muy grande y nos afecta. ¿Muy grande qué significa? ¿Cuánto mide? En el hospital hemos llegado a quitar hasta de 5 kilos. De 5 kilos, pero es a partir de cuánto que ustedes consideran, este mioma es grande, este no es de vigilancia, este hay que sacarlo. Depende de realmente también la localización y de los síntomas, pero un aproximado unos 5 centímetros y valoramos, porque a veces no solo es uno, a veces existen más. Entonces ahí es cuando mejor decidimos o optamos por retirar el útero. ¿Cuándo deciden no quitarlo, aunque sea grande, porque se encuentra en qué lugar? Cuando se encuentra una capa del útero que es externa y que no nos está afectando, dándonos síntomas como sangrados. Pero también a veces por volumen, aunque la paciente no tenga sangrado, si el volumen es mayor y nos empieza a deformar la cavidad, el abdomen, o ya empieza a haber dolor pélvico, es mejor retirarlo. ¿Y tener mioma impide que nos embaracemos? No siempre, también se tiene que valorar, depende del tamaño y de nuevo de la localización del mioma en donde se encuentra en el útero. Hay miomas muy chiquititos que se encuentran en una capa externa que no nos afecta el embarazo. ¿Y qué pasa con las mujeres que menstruan más de 7 días? Eso ya no es normal. No, ya no es normal. Eso es muy importante. La forma de prevención y que la mujer conozca cómo debe ser su higiene menstrual, su calendario menstrual, cómo es su ciclo, conocerlo, para que si sale fuera de lo habitual, acuda a revisarse. Más de 7 días no es normal. Porque a veces las mujeres tendemos a minimizar esto, a no darle la importancia que en realidad merece. Usted lo ha dicho, ese sangrado cuando pasa de los 7 días ya no es normal, o cuando ocurre entre menstruación y menstruación tampoco es normal. ¿Por qué nosotros las mujeres tendemos a minimizarlo? Una, porque mucho ha sido de creencia o tanto la familia siempre menciona que puede ser normal. Y la segunda es porque por miedo. Muchas veces por miedo no acudimos a atención oportuna. Por miedo a que sea que pueda algo decirle terrible. algo. Así es. La mayoría de veces es porque uno normalizan los síntomas, piensan que es normal durar tanto su ciclo menstrual, y la segunda es por miedo. Y esto ocurre también en niñas que empiezan a menstruar, ¿cierto? Así es, también se puede presentar, aunque la causa en mujeres más jóvenes o adolescentes, la mayoría de veces son trastornos hormonales. Y también debe preocuparnos. Así es. Sí, porque un sangrado uterino abundante
nos va a llevar a otras consecuencias, como anemia crónica, por ejemplo. ¿A qué edad se supone que las niñas empiecen a menstruar? La media en nuestro país es de 9 a 13 años. Ahora, doctora, hay mitos, supongo, alrededor de todo este tema de los sangrados, ¿no? Así ¿Cuáles es. usted conoce? ¿Cuáles le preguntan más en su consulta? Uno de los mitos más importantes que creo yo que como la leiomiomatosis o los miomas, los tumores son muy frecuentes en las mujeres, piensan que al ser hereditarios son normales, ¿no? O sea, si mi mamá menstruó así, yo igual soy así y mi hija va a ser así. Y no es verdad. Y no es verdad, así A es. ver, Y ¿por se qué? tiene que tratar porque efectivamente no es algo que se considere hereditario, realmente es por el patrón de que somos mujeres. Entonces, todos los sangrados uterinos anormales deben de tratarse y de individualizarse por cada persona. Nos llega una pregunta también a la cuenta de @sanamente_tls y quieren saber cuáles son los cambios en la menstruación que deben considerarse como señales de alerta. Ups, tengo que ir al doctor. Hay señales de alarma que nos da nuestro cuerpo, lo cual nos tiene que hacer poner atención de acudir al médico, como es que nuestra menstruación dure más de 7 días, que los ciclos se acorten, es decir, reglamos ahorita, luego volvemos a arreglar en 7 a 10 días, o cuando el sangrado llega a ser muy abundante y cual se presenta con coágulo o con mucho dolor. Una mujer debe alarmarse si sus menstruaciones son más abundantes, por ejemplo, en el mes de julio, más abundantes que en el mes de junio. Así es, tomar precauciones, acudir oportunamente a revisarnos. Puede ser algo que se pueda corregir médicamente y no llegue a más complicaciones. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, hay sangrado después de pasar el periodo de la menopausia? Que se supone que no haya sangrado porque estamos en menopausia. ¿Qué señal es esta? ¿Qué está pasando? Ese todavía es un dato de alarma. En las mujeres que ya están en menopausia y vuelven a sangrar, sí o sí tienen que acudir a revisarse de forma oportuna, ya que lo primero que tenemos que descartar es que exista malignidad, es decir, asociar a un tipo de cáncer. Cuando hay este sangrado que le llamamos sangrado vaginal anormal, ¿aparecen otros síntomas o viene solito? Muchas veces puede venir solo, a veces sí puede venir acompañado de dolor o cuando ya los sangrados son muy intensos, vienen con anemia y la paciente se siente fatigada, se siente cansada, con debilidad. Y todo esto son señales de que hay que acudir al médico rápido. Oportunamente, así es. Oportunamente. Vamos a una breve pausa, doctora. Y al regreso vamos a seguir hablando del sangrado vaginal anormal. Así que atentos, ya regresamos. Estamos de vuelta en Sanamente con la doctora Sara Calvillo Cabrera, quien es la jefa del área de ginecología del Hospital de la Mujer de la Ciudad de México. Doctora Sara, nos han llegado muchas preguntas a través de las redes sociales a la cuenta de @telesurenglish, que es la cuenta de nuestro canal en inglés. Nos llegó una pregunta interesante y tiene que ver con la anemia. ¿Qué tanto estos sangrados que denominamos anormales provocan anemia en las mujeres? Esto es muy importante porque es muy común. Es de las cosas que más se presentan al tener sangrados abundantes, la anemia, que si no llevamos un tratamiento oportuno y nos reponemos con hierro, esta anemia puede ocasionar daños severos e incluso provocar la muerte. Y esta anemia es un síntoma de que tenemos sangrado, viéndolo al revés. Sí, aunque los síntomas de la anemia es debilidad para respirar, sentir cansancio, mucha fatiga. Entonces, usted nos hablaba que tanto en niñas como en mujeres de más de 40 o 50 años, los cambios hormonales pueden provocar sangrado. Así es. ¿Y qué tanto debemos preocuparnos? Las mismas causas del sangrado que pueden ser hormonales pueden ser que vienen del útero. Esto nos va a generar anemia tanto en las dos partes, independientemente si es
por un mioma o si es por un desajuste hormonal. El sangrado nos va a llevar a anemia. ¿Qué otras enfermedades ginecológicas pueden estar relacionadas al sangrado anormal? Todo lo que tenga que ver con trastorno hormonal, desde síndrome de ovario poliquístico, trastornos tiroideos. Eso es lo más importante o lo más común en México. ¿Hay algún medicamento, por ejemplo los anticonceptivos, que a la larga nos pueden provocar sangrado vaginal de estos que llamamos o denominamos anormales? El uso inadecuado o no prevalorado antes de anticonceptivos hormonales sí nos puede llegar a condicionar sangrados uterinos anormales. Ahora, hay mujeres que cuando tienen sangrados anormales mayores a 7 días solo lo ven como una molestia, porque andar todo el tiempo con sangrado es molesto. ¿Usted qué le diría a estas mujeres? Que no es normal, que debemos acudir a revisarnos. Pueden ser padecimientos que puedan tener un tratamiento oportuno y no generen consecuencias graves, pero lo más importante siempre es no normalizar los síntomas. No normalizar que es tener sangrado abundante, mayores días, si por mi mamá era normal, no normalizar los síntomas, eso es lo más importante. ¿Es verdadero o falso que estos sangrados anormales pueden llegar a provocar problemas cardíacos? Así es, la anemia puede ocasionarnos infartos, eso es lo más importante. ¿Qué tan importante es que nosotras las mujeres acudamos a revisiones periódicas, aunque no tengamos sangrados anormales? Es muy importante que al menos las mujeres tengamos revisiones periódicas anuales. Anuales, una vez al año. Independientemente si tenemos síntomas o no. La forma de revisarse es anual. ¿Qué debemos revisar cuando vamos a esa consulta anual? ¿Qué temas debemos ver con nuestra ginecóloga o ginecólogo? Cuando acudimos al ginecólogo es muy importante hacer un check-up integral. Si son menores de 40 años, Papa Nicolau, colposcopía, ultrasonido endovaginal. Si son pacientes de más de 40, igual Papa Nicolau, colposcopía, ultrasonido endovaginal y ahí se mete la mastografía. ¿Qué te revela el Papa Nicolau? El Papa Nicolau son estudios que nos ayudan a detectar de forma oportuna el cáncer cervicouterino. Eso es muy importante porque es de los primeros tamizajes en México donde nos ayudan a detectar las pacientes que tienen riesgo de generar cáncer cervicouterino. ¿En qué consiste ese examen? Porque es molesto y muchas mujeres no se lo hacen. Consiste en colocar un espéculo vaginal, el cual nos va a permitir visualizar el cuello uterino, que se conoce como el cuello de la matriz, y tomar una muestra donde se envía en una laminita células de ese cuello para que un patólogo lo pueda observar y nos diga cómo se encuentran esas células en general. Y es molesto cuando te lo hacen, pero aún así es imprescindible ese estudio, ¿verdadero o falso? Verdadero, aunque no debe de ser doloroso. La verdad es incómodo tal vez, pero no tiene por qué ser doloroso. ¿Hay hábitos que nosotras las mujeres debemos seguir para evitar sangrados anormales? Lo principal es tener higiene menstrual. ¿A qué me refiero con esto? Que identificar bien nuestro patrón menstrual para que si sale de ese patrón, sepamos que tenemos que acudir oportunamente a revisarnos. Pongamos ejemplos. Si mis ciclos menstruales son cada 28 días y duran 5 días y ahora se presentan cada 15 días o duran más de 10 días, es un foco rojo donde tenemos que acudir a revisarnos. Entonces, ¿cuáles deben ser nuestros hábitos para evitar los sangrados vaginales anormales? Como tal, no hay un hábito porque es una patología que se presenta propiamente en la mujer. Pero lo que sí se recomienda es que acudamos al ginecólogo una vez al año, que tratemos de llevar una vida sana, una buena alimentación. Ahora, doctora, una vez que especialistas como usted detectan que hay un problema de sangrado vaginal anormal, ¿qué tratamientos existen? ¿Siempre es operar por si hay mioma o qué? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos que revisar la causa en lo que está generando el sangrado. Y si es miomas o un tumor del útero, descartar malignidad y ver si requiere o vigilancia o operarse. ¿En qué casos el tratamiento es sí o sí operación?
Cuando el mioma es de mayor tamaño, nos genera mucho sangrado, se encuentra en una localización donde nos está dando más problemas o el útero ya es de un mayor volumen. Doctora, ¿qué recomendaciones podríamos darle aquí en Sanamente a las niñas que empiezan a menstruar, a las mujeres que llevan años menstruando pero no tuvieron oportunidad de que un doctor le dijera qué hábitos nos ayudan a tener una buena higiene vaginal? Que no, higiene en este caso no significa lavarse, mantenerse limpio, sino para evitar trastornos posteriores. Principalmente debemos de aprender a conocer nuestro cuerpo. ¿Cómo conocemos nuestro ciclo menstrual? Estar muy al pendiente de nuestros días de menstruación. ¿Y hay que anotarlos? Hay que anotarlo. Yo siempre les comento a las pacientes que lo idóneo es llevar un calendario menstrual. Reglé este día, me duró tanto, fueron tantos días de sangrado, cuánto la cantidad, para empezar a conocer nuestro ciclo menstrual. Si es anormal tener un sangrado vaginal fuera de los tiempos normales, ¿es también anormal de pronto dejar de menstruar? ¿Siempre es porque estás embarazada? No, no siempre es por eso. También existen causas hormonales que te hacen no menstruar. Por lo tanto, tampoco es normal no reglar. Y en ese caso, ¿es peligroso? ¿Hay que acudir al médico? Hay que acudir al médico porque es importante valorar si no es debido a un trastorno hormonal que pueda requerir un tratamiento. Pero con un tratamiento lo solucionamos. Así es. Nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls y tiene que ver con lo que usted mencionó de que al retirarte el mioma, te retiran el útero, pero te pueden dejar los ovarios. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Porque una vez que te retiran el útero, ya no puedes tener tu propio bebé, o sea, tú procrearlo. O, a ver, ¿cómo está esto? Cuando decidimos quitar el útero, tenemos que valorar también la función o el cómo se encuentran los ovarios. Si los ovarios están en una condición apta o normales, se pueden dejar para que la paciente siga teniendo su ciclo hormonal, aunque ya no va a haber menstruación porque ya no va a tener útero, pero sigue teniendo su ciclo hormonal porque se dejan los ovarios. ¿Es verdadero o falso que comer alimentos industrializados, lo que nosotros conocemos como alimentos chatarra, cambia el ciclo menstrual, hace que menstruemos menos días o más días? ¿Qué tanto afecta al organismo de una mujer? En general, los alimentos y algunas cosas con las que convivimos hoy en día, que olemos, que nos untamos, tienen algo que se conocen como disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos entran a nuestro cuerpo como una imagen, como si fuera una hormona, y nos afectan el ciclo menstrual. Por eso hoy en día muchas mujeres padecen más de trastornos hormonales. Doctora, ¿qué pasa entonces en el cuerpo de una mujer cuando tenemos sangrados anormales? ¿Se afectan otras partes del cuerpo? ¿Nos da dolor de cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro interior? ¿Nos podemos deprimir, por ejemplo? Toda esa consecuencia del sangrado, el sangrado que nos lleva a anemia, que se puede ver afectado en la calidad de la piel, en el cabello, en sentirse cansado, en afectar el patrón del sueño. ¿Una mujer que tiene sangrado uterino abundante puede embarazarse? Es que se tiene que valorar la causa del sangrado uterino abundante. Porque, por ejemplo, si son trastornos hormonales en mujeres jóvenes, se tiene que corregir ese trastorno hormonal para que la paciente se pueda embarazar. Una vez que tengamos el diagnóstico, que usted ponga el tratamiento, las cosas pueden fluir. Así y es. las mujeres nos podemos embarazar. Así es, correcto. Muy bien. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias y a ustedes. aclarar tantísimas dudas y preguntas que llegaron a @sanamente_tls. Gracias. Y bueno, lo dicho por la doctora es súper importante. Hoy aprendimos que no todos los cambios en la menstruación son normales y que un sangrado fuera de lo habitual nunca debe ignorarse. Hay que escuchar al cuerpo,
Hay que reconocer las señales de alerta y buscar atención médica a tiempo, porque esto puede hacer una gran diferencia en la salud y la calidad de vida de nosotras las mujeres. Ahora nos despedimos. Esto fue Sanamente. Soy Aisa García y les deseo que su día siga siendo maravilloso. Hasta pronto.